Hola, soy Luis Farías Mackey y les doy la más cordial bienvenida aquí a LFM Opinión. Hoy voy a hablarle a los jóvenes. Sé bien que yo no soy quien para hacerlo, que carezco del instrumental, inclusive del lenguaje para llegar a ellos, que yo tengo otras categorías de entendimiento diversas a las que ellos han logrado desarrollar. Pero tengo una idea difusa, intuitiva, de lo que les pasa en su mundo, porque mi generación fue muy parecida a la suya. Mi generación fue producto de un cambio de época, de un rompimiento generacional muy fuerte. Nosotros en el 68 fuimos la primera generación educada ya en un medio televisivo, no por la televisión, pero en una cultura de la televisión, que generó cambios tecnológicos muy profundos, como los de ahora ustedes, los suyos aún más agresivos, que implicaron nuevas formas de comunicación y nuevas categorías de entendimiento y nuevas velocidades. Así que, como nosotros en el 68, hoy yo veo dos mundos totalmente incomunicados y los puedo entender, porque la porquería de mundo y de país al que quiero mucho, pero la porquería de México que les estamos dejando no puede entusiasmar a nadie. Y lo peor es de que hoy nos venden que estamos en una disyuntiva con dos vertientes, o democracia o dictadura. Pero la realidad siempre es mucho más rica y la realidad muestra que lo que media entre dos extremos siempre es mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más rico de lo que expresan los extremos, y que en ellos, en ese mundo entre los dos extremos, hay mil causas y razones e infinidad de salidas que los extremos no ven y no quieren ver. Y eso es lo que me interesa comentar con ustedes. Las otras opciones, sin dejar de ser reales, responden a un circuito que es producto terminal de una descomposición política y social muy acentuada y añeja. Un circuito con agentes a los que les conviene polarizar y espantar. Te van a quitar los apoyos, te van a dejar sin libertades. Y lo que ninguno de esos dos extremos dice es que las circunstancias que estamos dejando en México hoy a ustedes posiblemente no den ni para las libertades ni para los apoyos. Por eso nadie dice cuál es nuestra realidad. Y andamos ofreciendo como Santa Claus todo tipo de apoyos y todo tipo de libertades, sin decirnos cómo y de dónde los vamos a surtir. Pero en fin, regresemos a ese México de dos extremos. Ambos extremos se formaron en un México que durante décadas se dedicó a denigrar lo político, a estigmatizarlo, a condenarlo, a demonizarlo. Nadie quería saber de lo político. Es más, era lo peor que pudiera haber en la existencia. Pero hoy salimos a reclamarles a los jóvenes que no se interesan por la política, cuando pues, fueron educados en un mundo donde lo correcto era no inmiscuirse en la política. Y así, hoy les recriminamos algo que quizás nosotros les enseñamos. Pero por otro lado, yo creo que su distanciamiento a lo político es en sí mismo una decisión política.
una posición política, no necesariamente una irresponsabilidad. Y en todo caso, fuimos nosotros incapaces de hacerles entender lo político. Aquí en este video dejo relación de un otro video que se llama Vividores de la Política, donde abordo la confusión y el prejuicio que existe entre la actividad llamada política, que no es necesariamente política, sino una ocupación en un ámbito que nosotros llamamos político, pero que no necesariamente hace política. El sujeto llamado político, que vive de ese ámbito, aunque no necesariamente sea y haga lo político, y lo verdaderamente político, que no es otra cosa más que decidir y actuar concertadamente. Pero poco importa ya para esta elección, a unos días de que se lleve a cabo. Lo que no hicimos en décadas no lo vamos a resolver en unos días con una simple plática y menos aún el 2 de junio yendo a votar. Por lo tanto, sí, no comparto el mundo idílico, heroico de Krause y ese discurso lacrimoso de pedirle a los jóvenes que por favor defiendan lo que su generación, sea la nuestra, construyó tan ardua y valientemente y estamos a punto de perder. Y no lo comparto porque, primero, México viene perdiéndose desde hace muchas décadas, desde hace por lo menos más de 50 años, y nosotros fuimos incapaces de parar esa descomposición. Y hoy somos nosotros la expresión final de un mundo en decadencia. Segundo, si construimos reglas democráticas para acceder al poder, leyes, instituciones, procedimientos, famas públicas, por supuesto, próceres democráticos y epopeyas democráticas muy a modo de lo que estamos vendiendo. Pero hoy la realidad nos muestra que bastó un soplido del populismo, ¡paz! Y todo se cayó. Porque no construimos ciudadanía y no construimos democracia, verdadera democracia. Una cosa es construir instituciones democráticas y otra cosa es democracia. Para formar ciudadanos, primero necesitamos liberarlos de las necesidades materiales más ingentes, de la ignorancia y de la coacción externa e interna. Esto lo platico en un video también que dejo aquí la referencia, que le llamo Resignificar la política en México. Segundo, no abrimos espacios para la organización y la participación ciudadana. Creamos partidos, fortalecimos un régimen de partidos, de dirigencias, de publicistas y de gran negocio, pero no de ciudadanos. Y por eso los partidos tienen que andar sacando candidatos de la basura o de la farándula o de donde sea, porque no han creado ciudadanos y menos militantes y candidatos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta democracia que estamos a punto de perder? Y sí, estamos a punto de perder lo que construimos, pero no es esa democracia dorada de la que nos hablan. En el 2000, todo se trató de sacar al PRI de Los Pinos. Sacaron al PRI de Los Pinos y luego no supieron qué hacer con el PRI, con Los Pinos y con México. En el 2006 se trató de salvar a México del peligro que representaba López Obrador, pero nos hundieron en peligros diferentes. En el 2012 nos vendieron la frivolidad y la corrupción, el mundo de telenovela de un personaje verdaderamente deleznable, que además terminó pactando peor que el crimen organizado y el gobierno.
Y el 2018, desesperados ante lo banal y lo corrupto, nos entregamos a la locura. Y hoy en el 2024 estamos en la desesperación de escoger entre lo menos malo. Y pues sí, entiendo que esto a nadie le puede entusiasmar, porque les estamos dejando un México en ruinas. Es el México que nosotros no pudimos, no nada más detener la caída, sino construir algo nuevo. Pero ese es el problema. El problema ya no es el México perdido que estamos a punto de ver morir. El problema es el México que aún no existe y que les corresponde ahora a los jóvenes pensar, diseñar y construir. Porque hay que resignificar lo político. Lo político no es la marrullería, la grilla, el pleito de cantina, la corrupción, la mentira, las banalidades, el chapulineo, la miseria humana, la injusticia, las cancioncitas. La política es una idea compartida, un propósito concertado, una unidad de acción, una responsabilidad, un mundo compartido, propio.